La Iglesia de Dios. Existen la invisible, verdadera Iglesia de Dios, la visible, verdadera Iglesia de Dios, las falsas iglesias humanas. Abajo algunas diferencias. ¿Qué es la Iglesia de Dios? La verdadera Iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Los miembros somos los que estamos escritos en el libro de la vida, quienes hemos sido engendrados espiritualmente por Dios. Cada creyente es un instrumento de Dios. Las falsas iglesias son sinagogas de Satanás. La cabeza son personas o instituciones. Los miembros son quienes pretenden engendrarse a ellos mismos, aceptando a Cristo, decidiendo creer, haciendo oración de fe. Cada persona procura su propio beneficio. La gracia de Dios. En la verdadera iglesia, la gracia de Dios es eterna y absoluta. Tiene que ver con todo. Dios regala absolutamente todo sin que haya necesidad de pedírselo. En las falsas iglesias la gracia no existe o es parcial y no es eterna. Por eso sus miembros tienen que intervenir para conseguir lo que Dios no quiere regalar. Lo hacen con oraciones, buenas obras, ayunos, cumpliendo leyes o mandamientos. El fundamento de la iglesia de Dios es Jesús. En las falsas iglesias el fundamento son personas que reciben o aceptan a Cristo, que cumplen leyes. Es decir, el fundamento son obras humanas. El Salvador. El Salvador en la iglesia de Dios es solo y exclusivamente Jesús. Lo hace utilizando dos instrumentos, el bautismo y o la palabra. En las falsas iglesias, el Salvador son las personas muertas espiritualmente que mediante su razón aceptan a Cristo, deciden creer, abren la puerta a Jesús, etc. La comunión con Dios. En la verdadera iglesia, Dios vive, mora permanentemente en todos los creyentes. Ellos son templos de Dios. En las falsas iglesias las personas anhelan esa comunión y por eso pretenden pedirla. Algunos dicen tenerla solo los sábados o domingos, unas cuantas horas. El Evangelio de Dios en la verdadera iglesia, todos son creyentes que Dios ha perdonado todos los pecados presentes, pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, de todos los tiempos. El perdón es para siempre. En las falsas iglesias, el perdón hay que ganarlo y pedirlo permanentemente. El perdón es de corta duración. Santidad. La verdadera iglesia, la santidad es obra de Dios. Por eso todos los miembros somos santos por la obra de Jesús. En las falsas iglesias la santidad es obra de las personas muertas espiritualmente, la cual nunca alcanzará. Evangelista. En la verdadera iglesia el evangelista es Dios, quien lleva a los creyentes a anunciar el evangelio. Los cristianos somos instrumentos de Dios. Dios es quien engendra y agrega a su iglesia. Dios es quien edifica su iglesia. En las falsas iglesias los evangelistas son las personas. Ellos son los que ganan las almas. Dios no interviene para nada. Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Dios interviene en todo. Por lo tanto, todo es milagro. Los verdaderos cristianos no profetizan, no reciben mensajes directos de Dios, no echan fuera demonios ni hacen milagros. Las falsas iglesias lo hacen para engañar y matar espiritualmente. Por eso ya anticipadamente están condenados por Dios. Ayunos. En la verdadera iglesia no se hacen. Las falsas iglesias lo hacen buscando su propio gusto y beneficio. Bajo leyes, mandamientos. La verdadera iglesia no está bajo leyes ni mandatos. Las falsas iglesias sí están bajo leyes y mandamientos, por eso son malditas. Amor, arrepentimiento. En la verdadera iglesia son frutos producidos por Dios en y por medio de los creyentes. En las falsas iglesias es el resultado del cumplimiento de leyes y mandatos por las personas. Orar. En la verdadera iglesia,
Dios produce el fruto permanente de adorarlo de acuerdo con la palabra proseuchomai. En las falsas iglesias es obra humana de pedir y pedir para forzar a Dios a otorgar lo que no regala. ¿Cómo son conocidos sus miembros? En la iglesia de Dios los creyentes son conocidos por sus frutos que Dios produce en y por medio de los verdaderos cristianos. El fruto principal que Dios produce en los verdaderos cristianos es anunciar a Jesús. En las falsas iglesias los miembros son conocidos por sus hechicerías y falsos milagros, éxito humano. Bendiciones. Los miembros de la iglesia de Dios son benditos desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que sucede en nuestras vidas es bendito. Dios nos regaló todas sus bendiciones, la vida física, a Jesús, la vida espiritual, etcétera, 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 sin tener que pedirlas. En las falsas iglesias las personas tienen que desear y pedir bendiciones. Las reciben en proporción a las obras de ellas. Primer mandamiento, entre comillas. En la iglesia de Dios creemos y atesoramos ese primer mandamiento. Las falsas iglesias han eliminado, niegan y desprecian el primer mandamiento.